verdad que para mí venir a adorar al Señor es algo que me deleita, me sustenta. Es como encontrarme en un oasis después de una enorme condición y disfrutar de esa paz, de ese cuidado, de ese descanso que Dios tiene para nosotros. Es donde mis fuerzas vuelven, donde mi fe se afirma, donde mi confianza vuelve a decirme, el Señor tiene el control. Es ahí donde puedo decir una vez más, si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Qué tremendo. Ese es algo donde tú y yo necesitamos decidir acudir. Por eso el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Esa es una decisión, como hoy, de adorarle. Y eso no nos exime de enfrentar circunstancias como cualquier otra persona. Nuestra vida como creyentes en medio de la turbulencia, de las condiciones sociales que nos envuelven, siempre estamos expuestos a experimentar diversidad de momentos. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué, Señor? Y hay un texto en Apocalipsis que es 22:11, cuando lo tengas, lo vamos a leer. Y esto habla precisamente de cómo enfrentamos las condiciones que vivimos. Nos damos cuenta cómo el descenso espiritual, moral de nuestra sociedad va en aumento. Ya dejó de ser una sociedad inmoral para ser una sociedad amoral. Estamos entrando en otras facetas que pareciera confrontarnos y ser contrastante con nuestros principios y valores. Y es donde decimos, ¿y ahora qué? ¿De qué manera? Pero permíteme leer este verso 11, que es muy impactante. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Nosotros como creyentes vivimos momentos en que nos preguntamos, Señor, si tú prometiste estar con nosotros, ¿por qué soy impactado en un momento determinado por circunstancias que creo están dentro de tu cuidado, dentro de tu protección, y a veces somos alcanzados por ellas? Nuestro entorno social ejerce una enorme influencia. Estamos viviendo tiempos donde ya las personas no llaman malo a lo bueno, viven disfrutando lo malo como si fuera lo bueno. Y esto nos conduce a preguntarnos, ¿estamos viviendo en la declaración de ser los últimos tiempos? Lo que esta palabra dice no es que no se pueda alterar la condición actual de las personas en su tiempo y presente, porque la Biblia dice que mientras hay vida hay esperanza. Lo que está mencionando es que nuestras decisiones definen nuestro presente y nuestro destino. Dios no forzará a ninguna persona, y menos a sus hijos, a querer ser justos o injustos. Esa es nuestra decisión. Por eso esta palabra al final de Apocalipsis revela una vez más que el destino eterno no es algo casual, fortuito, sino que es ya algo determinado previamente por nuestra decisión de caminar con el Señor, por nuestra conducta y nuestra elección. Por eso dice, el que sea injusto, continúe de esta manera. Pero entonces, ¿qué relación tiene con nuestra vida actual? El plan estratégico de Dios para nosotros no fue salvarnos y llevarnos al cielo. Nosotros estamos en un lugar donde nos desenvolvemos en la vida cotidiana, donde tú laboras, realizas tus actividades, donde te desenvuelves en tu círculo social. Ahí el Señor te ha plantado. ¿Con qué propósito?
Porque somos el modelo que las personas estarán viendo de quién es un creyente. La única Biblia que esas personas leerán será lo que nosotros experimentamos, al igual que ellos mismos. Circunstancias similares que dictan y forjarán nuestro carácter, y como reaccionamos es lo que la gente va a tener la apreciación verdaderamente de un creyente. Mira, yo batallo mucho con ir a un lugar y encontrar filas. Para mí es el país de las filas increíble. Me cuesta mucho trabajo, porque para eso se supone es la ciencia y la tecnología que tenemos para propiciar un desarrollo armónico más intenso con efectividad y rapidez. Pero este miércoles por la mañana fui al banco. Como todos obtuve mi comprobante para mi turno y decían 23 minutos. Correcto. Pasaron 23, 30 minutos, 45 minutos. Y yo estaba diciendo, Señor, esto yo acababa de estudiar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Una hora sentado en el banco, que nadie me iba a regresar mi hora, porque es tu tiempo. Me levanté muy amable y fui con la persona encargada y le digo, discúlpame, tengo una hora sentado esperando mi turno. Se espantó. ¿Cómo? Pero se espantó por dos cosas. La primera, de que estaba yo enfrentando un problema y le hablé con tanta amabilidad, porque después llegó otra persona con unas palabras y él se dio cuenta la diferencia en que a veces nosotros somos tan impulsivos, o qué es lo que nosotros debemos hacer cuando nos pasa lo mismo que otros. Ser hijo de Dios no significa estar exento de pasar una hora en el banco. Ser hijos del Rey no significa estar libres de conflictos. Yo estaba dándome cuenta una vez más que el propósito del Señor es dejarnos en el lugar donde estamos. Que no seamos absorbidos por el medio entorno, sino por el contrario, nosotros brillemos en medio de ese entorno para que las personas puedan darse cuenta que vivimos de una manera distinta. Es obvio que me molestaba estar una hora sentado, pero estaba luchando entre que Rolando López empezara como la otra persona, o permitir que Dios forjara mi carácter para precisamente propiciar que las personas a mi alrededor puedan darse cuenta que somos distintos en medio de circunstancias similares. ¿Qué diferencia? Y eso es lo que el Señor ha estado propiciando con su iglesia. Nos ha dejado en el lugar donde nos desenvolvemos, y a veces ese medio ambiente no es el idóneo donde quisiéramos estar. A veces palabras, conductas, circunstancias no son las apropiadas para que tú y yo pudiéramos decir, ay, la paz de Dios, el amor de Dios. No, es que en ese lugar es donde la luz necesita brillar. Es ahí donde nuestros principios y valores van a definir lo que somos. Nuestra conducta será una evidencia a otros de que algo importante, trascendente nos ha acontecido, que ha cambiado nuestras conductas para mostrar que hay algo distinto en ti y en mí. Y ese es el propósito de Dios. Qué alegría sería que Dios, al convertirnos, dijera, estás exentos de enfermedades, de problemas, de accidentes, de circunstancias. ¡Wow! Todo el mundo se convertiría. No por amor al Señor ni se arrepentiría, sino por interés de tener una libertad de conflictos. Pero el propósito del Señor no es librarnos en ocasiones de ese entorno, por el contrario, mantenernos dentro de ese lugar para que nosotros seamos lo que somos y no seamos absorbidos por el contexto del entorno y nos perdamos en medio de eso. Qué importante. A mí me impacta que nosotros tengamos la responsabilidad de ser continuadores de la obra del Señor. Estamos ahí para continuar la misión.
Como seguidores del Señor tenemos una responsabilidad: levantar la bandera del Evangelio, levantar el amor del Señor. ¿Y cómo? Las personas en ocasiones no van a escuchar, estarán observando. Es ahí donde empieza la gran aventura, donde tenemos que decir: Señor, ayúdame. ¿Por qué? Porque el lugar donde estamos no es nuestro lugar. Tú y yo no pertenecemos a este sistema, pero estamos insertados aún para tratar de alcanzar y tocar a otros que, al igual que tú y yo en el pasado, necesitábamos que alguien nos hablara, comunicara, manifestara el amor de Dios. Tú y yo estamos ahí para brillar en el lugar donde se requiere. No es nuestro esfuerzo, no es nuestra luz, es la luz que recibimos del Señor, como dice su palabra, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Había un canto muy antiguo que decía: brilla en el sitio donde estás. Y eso siempre me quedó grabado. Brilla en el sitio donde estás, puedes con tu luz algún perdido rescatar. Esos cantos eran gratos, muy antiguos, pero tenían un buen mensaje, una buena teología. Y es donde Dios nos ha colocado. Cuando Dios te lleva a un lugar, no solamente es para mejorar tu nivel laboral, no es para propiciar tu desarrollo y crecimiento, para poner en práctica tus capacidades, talentos y habilidades, es porque en ese lugar se requiere que la luz brille. Hay muchas personas en ese entorno necesitadas. ¿Y quién irá? ¿A quién enviará el Señor? En medio de ese lugar se necesita que la luz brille. No debemos acostumbrarnos a esos lugares porque, reitero, no pertenecemos. Pero el Señor nos puede dar todo lo que necesitamos para superar ese entorno. Hace muchos años, el testimonio de una familia me impactó, de los Ten Boom en la Segunda Guerra Mundial. Corrie Ten Boom. 2 hermanas, Betsy y Corrie, fueron detenidas por dar asilo a los judíos. Puedes ver su libro, su película, se llama El Refugio Secreto. Ellas, al dar albergue a los judíos, estaban conscientes que pudieran ser detenidos, como toda la familia, llevadas a los campos de concentración y no regresar jamás. Pero ellos determinaron hacerlo y tuvieron una oportunidad, fíjate bien, de retractarse, porque ellos eran relojeros, los mejores relojeros. Ella era la primera ingeniera en relojería. Así que las mujeres siempre han estado en un buen nivel. Y uno de los encargados nazis de la Gestapo en ese lugar se impactó de que ellos estuvieran bajo ese contexto y fue y le dijo: si usted me promete no volver a dar asilo a ningún judío, lo perdono y lo relevo de todos los cargos. El papá y los hijos dijeron: mientras hay un judío tocando la puerta, seguiremos abriéndola. Los llevaron. Y estas 2 mujeres introdujeron un Nuevo Testamento de una manera milagrosa cuando eran revisadas a conciencia, pero Dios permitió que eso aconteciera. Y ellas estuvieron las mismas 24 horas del día en las barracas, igual que las otras mujeres, experimentando las mismas atrocidades, los mismos conflictos, el abuso de mujeres y hombres militares. Pero ahí ellas leían su Nuevo Testamento, lo leían ahí en medio de la pequeña luz que había, y encontraron que podían vivir una vida distinta a pesar de compartir las mismas carencias, de enfrentar las mismas dificultades, pero ellas empezaron a ser el modelo de esperanza, el modelo de una búsqueda, de tener paz en medio de la adversidad, de llevar un mensaje en medio de las crisis. ¡Qué importante! Ellas experimentaban las mismas tragedias que las otras mujeres en las barracas, susceptibles a los mismos caprichos de los guardias, experimentando el dolor, la nieve,
hambre, pero en medio de esas condiciones encontraron esperanza y gozo. Y ese fue el medio para llevar a otras mujeres esperanza en tiempo de crisis, esperanza en tiempo de dolor. Ahora te preguntas por qué a veces Dios nos ha dejado aquí todavía, aún en un mundo caído, en un mundo de crisis, en un mundo en el cual tú y yo no pertenecemos, en un mundo en el cual está esperando buenas noticias. Nosotros podemos llevarle de comer, pero es necesario que cuando ellos tengan hambre y sed, nosotros tengamos la comida lista para cuando esto suceda. Necesitamos prepararnos al respecto. Y mira, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 15, Jesús hizo una oración que es la última oración previa a pasar al Calvario. Él dice, 17:15, Jesús está orando y dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús estaba orando para que nosotros fuésemos continuadores de su obra. Ciertamente estaba orando para ser preservados y no ser involucrados en el sistema mundial en el cual tú y yo ya no pertenecemos, porque desde el día que Cristo llegó a nuestra vida tenemos una nueva naturaleza. Ya no somos ciudadanos de la tierra, ahora somos ciudadanos del cielo. Aleluya. Hoy nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y hoy sabemos cuál es nuestro destino final. Si hoy se cerraran tus ojos, ¿realmente estás seguro dónde los abrirías? Es una pregunta. Yo tengo la certeza plena con quién estaré hoy y el resto de mis días, con aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por mí. Qué importante. Y esto es precisamente lo que Juan registra cuando Jesús está orando. No que seamos retirados de en medio del entorno donde estamos. Y este fue un terrible error que la gran mayoría de creyentes desde la Edad Media en adelante hasta el día de hoy, muchos han tristemente confundido. Jesús no oró para que tuviéramos un aislamiento de nuestra sociedad, sino una separación de ese entorno, pero continuar realizando nuestras labores porque será la única luz que pueda brillar en medio de su oscuridad. Somos tú y yo quien tiene la oportunidad de ser lo que somos. No podemos inventar lo que no somos, pero podemos ser lo que somos como resultado de que Jesús habita en nosotros. Su Espíritu en ti y en mí produce el querer como el hacer. De esta manera podemos hablar, compartir y testificar a otros. Estas dos mujeres, Corey y Betsy Boom, para mí fueron desde el día en que conocí ese testimonio parte de mi vida. Viviendo bajo la más terrible condición que hasta el día de hoy llamamos el Holocausto Mundial, ellas, en medio de esa condición, aprendieron cómo vivir, donde la palabra determinaba su presente y su mañana, donde las promesas de Dios fueron el elemento fundamental para mantenerse fieles al Señor, donde ellas aprendieron que estaban puestas ahí o Dios lo había permitido con una simple y clara razón: la luz necesita brillar donde no hay. Dios en ocasiones va a permitir que tú y yo estemos en circunstancias similares, no porque estemos pagando un precio, no porque nos equivocamos, no porque le fallamos a Dios, sino porque esa será una oportunidad para conducir a otros. Jesús estaba orando por ti y por mí. Señor, no te pido que los saques del mundo. En la Edad Media, por eso nacieron los monasterios, nacieron las ermitas, porque pensaron que retirarse de la relación social representaría mantenerse puros. Pero la pureza es el resultado de nuestra relación y comunión con Dios. Esa es la razón fundamental. Cuando se sustraen de tener contacto con la sociedad, fue su mayor error. Haberse desligado la única influencia que pudiera cambiar un entorno social. Y hoy tú y yo estamos de igual manera en una decisión: permanecer o irnos.
Pero cuando entendemos que Jesús nos dejó aquí y no oró para que el Señor nos llevara, sino para que nos guardara en medio de nuestro entorno, para seguir proclamando el mensaje del Evangelio, seguir viviendo las mismas circunstancias que otros viven, pero con la gran diferencia de que el Señor está con nosotros, a nuestro favor y manteniéndonos día a día en su soberanía. Gracias, Dios. Esto es importante, porque cuando nosotros tenemos estas palabras, nos damos cuenta que el Señor, al revelar el que sea injusto, continúe en su senda. Es decir, cada persona será responsable de su conducta, de su actividad, de sus decisiones. Es nuestra elección determinar nuestro presente y nuestro mañana. Pero el malo podrá cambiar en lo absoluto. Tú y yo pertenecíamos a esa misma clase. Hacíamos las mismas cosas que ellos. Hoy somos distintos porque la gran diferencia es que ahora el Señor vive y reina en nosotros. Él despojó a aquel que nos tenía atrapados. Él nos libró de las garras de aquel que nos había dominado. Él nos cambió de las tinieblas a la luz. Él rompió las cadenas de aquel tirano que nos dominaba. Y por eso hoy tú y yo tenemos una vida distinta. El mundo siempre estará en un descenso espiritual terrible. No lo podremos detener. El Señor Jesús dijo, la maldad se incrementará en todo aspecto. Y no es que crucemos los brazos para no orar. Lo que está diciendo es que una de las características de los tiempos finales será una desmedida actividad en todos los sentidos, hablando de oscuridad, de ignorancia, de rechazo y aún de oposición al Señor. Qué terrible. Hoy en nuestro país estamos recibiendo ya noticias de que se está erigiendo el primer templo satánico. A lo mejor hay muchos, pero hoy tenemos ya una noticia de que se está erigiendo un templo satánico a los 4 vientos. Esto te dice entonces del fomento de esta actividad satánica en todos los sentidos. Y los creyentes deberíamos estar muy alertas al respecto, porque esto es simplemente un indicativo más en el contexto general de lo que Jesús reveló de los últimos tiempos, que estamos precisamente en la recta final. Por eso esta palabra, el que esté limpio, límpiese más. El que practique la justicia, continúa haciéndola. No se canse, no se desgaste. Si nuestros ojos miran el entorno social, pudiera nuestra fe tambalearse. Pero no andamos por vista, sino por fe, caminando con nuestro Dios. Este mundo nunca va a cambiar. Eso es algo que tenemos que enfatizar. Lo que puede cambiar es cuando tú y yo prediquemos el Evangelio, las personas entonces pueden cambiar. El mundo nunca va a cambiar porque ese no es nuestro hogar. No es el sistema al que tú y yo pertenecemos. Tú y yo somos ciudadanos de otro lugar muy distinto. Estamos de paso. Dejemos huella sobre esta tierra. Dejemos que cada día valga para la gloria de Dios. Que tú y yo podamos imprimir en otros hambre y sed. Que otros puedan saber que se puede vivir de una manera muy distinta a lo establecido por los medios, Hollywood o cualquier propuesta. Porque lo que norma nuestra vida es la palabra de Dios. Cambiemos y propiciemos el cambio en los demás alrededor nuestro. Tenemos la libertad, tenemos el poder, tenemos los medios, tenemos los recursos. Solo nos falta determinar vivir acorde a lo que dice aquí. Santifíquese más, es decir, vaya desligándose de aquello que es un peso en su vida cristiana y vamos adelante. Porque hay pesos legítimos, no lo podemos negar, pero a veces, aun ser legítimos, ese peso no nos permite alcanzar el desarrollo al cual somos llamados. Es un exceso de equipaje que tenemos que no vale la pena. Esto es importante.
Y me agrada algo que tú y yo podemos colocar. Daniel 12:10. Mira, el Apocalipsis del Antiguo Testamento. ¿Ah? Daniel 12:10. Dice, mira, se pega. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos lo entenderá, pero los entendidos comprenderán. Es que la palabra nos enseña cómo vivir, cómo enfrentar la vida, qué hacer en medio de nuestro entorno. La mentalidad del mundo nunca va a cambiar, por el contrario, siempre será más reacia y será mayor la oposición a lo que tú y yo pretendemos comunicarles. Quien gobierna el mundo está empeñado en nublar el entendimiento de ellos, tergiversar la verdad, cambiar la realidad, concederles otra propuesta donde ellos puedan sentirse a gusto, donde tengan un bienestar, donde pueden sentirse exitosos en su labor, en su entrega, alcanzar grandes logros, pero eso no cambiará su vida ni su destino eterno. Dice Daniel que hay dos tipos de comportamientos, básicamente: quienes caminamos con Dios y los que no lo hacen. ¿Quién los hará entender? ¿Cómo sabrán? Donde tú y yo vivíamos antes era la oscuridad, era la esclavitud. Qué difícil. Mira, no podemos forzar a las personas a creer. Pero una vez el pastor usó una ilustración que me agradó. Cuando fueron al rancho, pues llevaron sus caballos y vieron un río muy grato, aguas cristalinas, un paisaje precioso. Desmontaron, se quedaron ahí y el agua fresca y bebieron, pero los caballos no bebieron. Los caballos estaban inmunes, a pesar de haber recorrido la distancia, de llevar una carga, y los caballos se mantuvieron ajenos al agua. Y él comentó que no puedes hacer beber a los caballos aún llevándolos a la fuente de agua. Pero si tú le colocas sal en la boca a esos caballos, entonces tomarán tanta agua. Por eso Jesús dijo que tú y yo somos la sal. Como vivimos, podemos despertar a otros para ser confrontados con su necesidad. Algunos ni se percatan que están en una bancarrota espiritual terrible. Pero no será solo, sino hasta cuando tú y yo les mostremos con nuestra forma de vida, con la predicación del Evangelio, que ellos pueden tener una sed y una hambre inmensa. Por eso mencioné que necesitamos estar preparados con todo lo necesario para cuando ellos tengan hambre y tengan sed, nosotros tener lo suficiente para llevarlos a la fuente inagotable de esa vida. Es nuestra decisión permanecer como estamos o continuar día a día caminando para buscar más de Dios. Es nuestra decisión cruzar los brazos y decir: hasta aquí, y este es mi lugar donde debo estar, y esa es tu decisión, como la decisión de cualquier otra es respetable. Pero el propósito de nuestro Señor es seguir puliendo su obra, seguir metiendo su mano en el barro e ir forjándolo día con día. Ser la vasija que Dios espera que seamos. El propósito de Dios para ti y para mí continúa, porque Él va definiéndolo paso a paso. Él es aquel que sigue teniendo el control y no ha cambiado su propósito ni la misión. Nosotros somos los continuadores de esa misión. A ti y a mí nos ha tocado vivir en esta ciudad
Y es donde podemos entonces permitir que esa luz brille. Aquellas dos mujeres en la prisión brillaban en medio de la oscuridad, porque era la luz de Cristo la que brillaba ahí. Y justo nosotros hoy, en el lugar donde te desenvuelves, un medio ambiente quizás no grato, con palabras no apropiadas, conductas que no son gratas, pero es ahí donde tú tienes que brillar. Es ahí. Para mí fue una enorme oportunidad de darle gracias a Dios. En el lugar donde tenía mi oficina, había una gran cantidad de personas trabajando en un hotel y ahí hay, ahora sí que hay de todo, como en botica. Y se acercó un hombre, se llama Ezequiel, y le compartí, hablé del mensaje del Evangelio, y él me decía, es que ni aún en las noches puedo conciliar el sueño. Le compartí el mensaje del Evangelio, aceptó al Señor, y le leí un texto que dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, vas a estar conmigo. Repítemelo. Y en su Biblia lo puso. Él se salió de trabajar y se fue a otra empresa, y años después nos encontramos. ¿Y sabes cuáles fueron las palabras que él me dirigió? En vez de saludarme, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me harás estar confiado. Qué tremendo, ¿no? Esto es algo que tú y yo podemos ser. Brilla en el sitio donde estás. Decide cada día que el propósito de Dios se cumple en ti y a través de ti. Esa es la razón de estar aquí. Dios le dará oportunidad a toda persona mientras tenga vida. Este texto no dice que ya Dios determinó que no cambiaría. No, Dios está dando la oportunidad mientras hay vida y esperanza. Nuestro destino final está en relación con nuestra decisión, con nuestra conducta, con nuestra comunión con Dios. Y esas personas que están afuera, tenemos estos niños, están aquí. Esas personas necesitan saber que hay un camino, que hay un cambio, que hay esperanza. Y el por qué tú y yo vivimos de esa manera, el por qué tú y yo estamos en este lugar y ellos todavía se preguntan, ¿qué harán estos? ¿Por qué se reúnen? ¿Por qué cantarán? ¿Por qué pasan tiempo ahí? Mira, donde compro las tortillas para la cena, les he compartido del Evangelio. Y ahora me dice, ¿a qué horas es el servicio? ¿No? Y es el tiempo. Mira, donde compro el pollo los domingos. Los muchachos de ahí ya saben, viene el pastor, ¿no? Pero hay una señora nueva. Y compartiéndole, y en la semana pasé por ahí y llegué a saludar a los muchachos de ahí. Y la señora me dijo, oiga, ¿dónde está la iglesia? ¿A qué hora son sus servicios? Eso es lo que tú y yo necesitamos ser. ¿Qué nos hace diferentes a ti y a mí? Nada. La única diferencia es que puedan ver que lo que somos es el resultado de quien ha metido su mano en nosotros y ahí nos ha ido puliendo y dando esa oportunidad. Que el Señor nos permita ser luz. Que cuando las circunstancias se presenten, podamos decir, Señor, ¿para qué es esto? ¿A quién debo compartir? O alguien estará viéndome. Y es donde dices, ¿y ahora qué? 1 hora en el banco el miércoles en la mañana ya me tenía. Pero recordé que había estado estudiando esto. Dije, sí, Señor, voy a tener quietud. Voy a tener paz. Yo no sé a quién puedes impactar porque hay personas que se están observando. Hay personas que están mirándote.
Y si nos conocen, no se van a acercar a vernos, al contrario, van a decir, ¿cómo va a reaccionar? Y cuando tú puedes ser quien eres, no podemos pretender lo que no somos. Yo ya tenía una hora, ya me era lícito decir, ya. Le dije, Señor, algo está pasando, algo debe estar aquí sucediendo. Y yo no sé si ese joven, en un momento dado, Dios puede tocar su vida, porque se dio cuenta que no hablé como el otro señor que llegó y le puso toda la caballería encima. Que el Señor nos ayude. Es nuestra decisión, pero también necesitamos su ayuda para lograrlo. ¿Quieres ponerte de pie conmigo, por favor? Qué amor tan grande. Si las personas pudieran entender que lo que somos no es por nuestra cultura, antecedentes, familia, por nuestros logros, sino que las personas pudieran saber que es el Señor quien lo ha hecho. Tú y yo tenemos a un Dios de oportunidades. ¿Cuántas veces nos ha extendido su mano? A mí me ha levantado una y otra vez. Me ha bendecido. Me ha sustentado y lo único que puedo decir, Señor, ayúdame a continuar siéndote fiel. Lo único que necesito, Señor, es seguir enfocado para cumplir el propósito al cual me has llamado. Hasta el último suspiro de mi vida quiero dedicarlo a aquel que entregó su vida por mí. Parece que mientras más tiempo transcurre, más valoro su sacrificio, más agradezco lo que Él ha hecho en mi vida y lo que Él está dispuesto a hacer. Y yo creo que quizás nunca mi vida será suficiente para poder concluir lo que Él espera de mí, pero quiero estar dispuesto a hacer lo que puedo con su ayuda para lograr lo que Él espera de mí. Eso es lo que anhela mi vida. Ser un vaso útil en sus manos. Ser un instrumento que Él pueda usar para su gloria. Dios llamó a un joven llamado Jeremías. Y lo llamó y ese joven se rindió y dijo, sí, Señor, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Hablaré, iré donde tú me lleves. Y tú puedes ver el libro de Jeremías. Nunca renunció, aun cuando las cosas estaban en la peor circunstancia. Y yo creo que tú y yo no estamos como Jeremías, pero tenemos ese llamado para decir, Señor, toma mi mano y vamos adelante. ¿Quieres cerrar tus ojos? Esto es algo personal, algo individual. Aprender a vivir en medio del entorno donde estamos no es fácil. Personas no gratas, conductas opuestas. Pero sí podemos decirle, Señor, gracias por darnos la oportunidad de conocerte. El día que llegaste, Señor, hiciste un cambio radical. Pero cuánto anhelamos continuar tomados de tu mano, Señor. Cuánto deseamos ser continuadores de tu obra. Nos has colocado aún sobre la faz de la tierra en un entorno difícil, no para quejarnos, sino para hacer luz en medio de todos aquellos que viven circunstancias similares. Señor, queremos dejar la queja, queremos dejar, Señor, el rechazo. Anhelamos ser, como dice tu palabra, el medio donde Cristo sea la esperanza de gloria a las personas. Te agradecemos esta noche, Señor, porque nos has permitido adorarte, rendirte gloria y a la vez escuchar tu mensaje, que el justo siga practicando la justicia, que el limpio siga limpiándose cada día, y solo podremos lograrlo con tu ayuda, Señor. El presente sistema donde nos desenvolvemos es tan atractivo, tan asfixiante, tan llamativo, Señor. Pero tú oraste, Jesús, para ser preservados de toda esta influencia.
Y aquí estamos dispuestos a continuar adelante. Ayúdanos a ser fieles. Llénanos con tu Santo y Divino Espíritu, Señor, para que el fruto, los dones puedan ser esa constante realidad para conducirnos paso a paso con la fuerza, con el poder, con la libertad, para seguir anunciando a quién servimos y pertenecemos. Tú eres la fuente de nuestra fortaleza. Dependemos completamente de ti, Señor. Queremos ser testigos tuyos, voluntariamente, Señor. Ayúdanos a reflejar el carácter cristiano emanado de ti y mostrarles en cada lugar o en cada ambiente que hay una manera de vivir mejor, superior a como ellos pueden ver la vida, Señor. Te damos gracias. ¿Puedes cantar conmigo? Si es así tu deseo. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Una vez más, puedes decirlo conmigo. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Gracias, mi Dios, por la oportunidad de estar reunidos. Te agradecemos este tiempo y te pedimos bendigas a quienes a través de las redes sociales con nosotros están. Toca su vida, toca su familia, Señor. Sea el momento preciso donde escuche su oración, su clamor y tu presencia inunde el lugar donde están, Señor, fortaleciéndoles para continuar adelante, mostrándoles que estás con ellos y a favor de ellos, mi Dios. Gracias por este tiempo. Ayúdanos, Padre, a quienes regresaremos a casa con tu cuidado, tu protección. Envía tus ángeles, mi Dios, y a ti sea el honor y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.